Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Queridos hermanos, llegamos a la culminación de este triduo en honor a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa y precisamente a la fiesta de esta advocación de Nuestra Señora, en que a lo largo de estos días, de alguna manera, nos hemos ido adentrando en esta aparición de la Virgen Santísima, que, como decía, en palabras del Papa Venerable Pío XII, inaugura una época, una era de irrupción de lo sobrenatural en el mundo de hoy, precisamente porque si a lo largo de la historia siempre hubo numerosísimas apariciones de la Virgen Santísima, estas que comienzan desde la aparición de la María Milagrosa y la de Lourdes, la Sadet, Fátima, etc., pues van a tener ya una dimensión, una repercusión, pero también un mensaje para toda la humanidad y por tanto que nos interpela a cada uno de nosotros. Y en este sentido, pues, también tenemos que entender la lógica del cielo, que no deja de ser una forma sencilla de actuar. Dios nuestro Señor, siempre que se manifiesta, tiene como predilección por aquellos elementos asequibles y sencillos. Lo mismo que se fija en la sencillez, en la humildad de sus siervos, también en cosas aparentemente insignificantes y que pueden tener un gran sentido de fe. Y es el caso de la medalla milagrosa que da nombre y popularidad a esta advocación de Nuestra Señora. La Virgen Santísima quería que aquella devoción y aquel mensaje se extendiera, fuese algo que tuviese una gran propagación. Y para eso escogió a Santa Catalina Labouré, que pertenecía a una congregación muy importante en la Iglesia, a la Compañía de las Hijas de la Caridad, que ha sido un instituto, aunque técnicamente es una sociedad de vida apostólica, que ha tenido más número de miembros en toda la historia de la Iglesia, hasta casi 40.000. Y por tanto, que estaba prácticamente en todos los pueblos, en todas las ciudades. Era una presencia muy peculiar, no solamente por el hábito llamativo de las Hijas de la Caridad, sino porque era como la cercanía de las obras de misericordia de la Iglesia, empleadas y desarrolladas por el impulso misionero de aquellas mujeres verdaderamente de una pieza. ¿Quién de nosotros no ha conocido a aquellas Hijas de la Caridad que eran, por decirlo de una forma coloquial, eran todoterreno? Podían estar de enfermeras en un hospital, de maestras en un colegio, atendiendo a ancianos en un asilo. En cualquier aspecto de la vida te encontrabas a una Hija de la Caridad en tantos lugares que hoy en día, pues por la decadencia que hay en la Iglesia, especialmente en la vida religiosa, pues han tenido que cerrar, pero han dejado esta huella especial de la devoción a la medalla milagrosa. Por tanto, era un medio eficaz de extenderla por todo el orbe católico. Pero hubo otro hecho, y es que con la difusión de esta medalla empezaron a sucederse los milagros en todos los ámbitos, en los ámbitos incluso de la guerra, donde se difundió enormemente esta medalla entre los militares, entre los enfermos, en los hospitales,
en las obras de caridad. Incluso uno de los más destacados milagros que hubo sucedió en Roma, en la iglesia de los Padres Mínimos, donde todavía hay un famoso cuadro que recuerda aquel acontecimiento y donde años después celebraría su primera misa San Maximiliano María Kolbe, que fue grandísimo difusor de la devoción a la Inmaculada y especialmente a la Medalla Milagrosa. Bueno, pues en aquella iglesia un judío romano muy renombrado, especialmente por su feroz crítica de la religión y de la Iglesia, llamado Alfonso Ratisbón, tuvo un encuentro peculiar con la Virgen Santísima. Allí lo había convocado un amigo suyo, católico, con el cual mantenía muchas discusiones acerca de la fe, teniendo él siempre ese carácter de burla, de crítica contra todo lo religioso. Y, sin embargo, aquella experiencia en uno de los altares laterales de esta peculiar iglesia de los Padres Mínimos de Roma, aquel judío se encontró con la representación de la Virgen Santísima en esta advocación de la Medalla Milagrosa. La Virgen le miró con una mirada tan penetrante que hubo como un vuelco en su corazón. Inmediatamente fue a buscar a un sacerdote y lloró amargamente sus pecados con el propósito de convertirse a la fe, de recibir la instrucción cristiana necesaria, de bautizarse, de formarse en la teología, ser ordenado sacerdote, incluso llegó a fundar una congregación religiosa bajo el título de Nuestra Señora de Sion para la conversión del pueblo judío. Bueno, pues este fue uno de los milagros que en aquellos primeros tiempos de difusión de la Medalla Milagrosa tuvieron gran suceso. Queridos hermanos, ¿qué es la Medalla Milagrosa? Pues es un sacramental de la Iglesia, un objeto material que nos está transmitiendo una realidad sobrenatural. ¿Para qué sirven los sacramentales? A diferencia de los sacramentos, que son signos sensibles que nos comunican la gracia de Dios, los sacramentales no nos transmiten la gracia divina, pero sí nos disponen para recibir la gracia de Dios. Utilizando los sacramentales, nos libramos de los pecados veniales, experimentamos horror y dolor de los pecados y al mismo tiempo nos disponen, nos preparan para que podamos recibir la gracia divina por medio de los sacramentos. Por eso la Iglesia no puede dejar de recomendar estos sacramentales. El más común que tenemos es la utilización del agua bendita, ¿no? Puede ser la sal exorcizada, puede ser el santo escapulario, un aceite bendecido. De alguna manera son elementos que, teniendo un uso más frecuente, más cotidiano, están poniendo nuestra atención y nuestra mirada en una realidad que va más allá, que nos habla del cielo, que nos habla de los santos, que nos habla de la Virgen, nos habla de Dios y en todo nos habla de la necesidad de convertirnos, de apartarnos del pecado y de querer mejorar en nuestra vida disponiéndonos hacia Dios y hacia el prójimo. Este sacramental de la Medalla Milagrosa tiene además un simbolismo profundo. Nuestra Señora, como hemos escuchado en el ejercicio del Triduo, le dijo que quedase bien acuñada conforme el modelo que ella misma le había mostrado a Santa Catalina. Tiene esta representación de la Virgen con los brazos abiertos, las manos con una especie de anillos luminosos de los cuales brotan unos rayos que representan las gracias
que Dios nos da por medio de la Virgen Santísima, y con ese marco que es al mismo tiempo una jaculatoria, una invocación a Nuestra Señora y un acto de fe y la proclamación de una verdad, que la Virgen Santísima fue inmaculada en su concepción, concebida sin mancha de pecado original, al mismo tiempo que le presentamos nuestras súplicas, nuestras necesidades. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. La Virgen posa sus benditos pies sobre el globo terráqueo, al mismo tiempo que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Y en el reverso de la medalla, pues también aparece otro significado. En un tamaño más grande vemos entrelazada la cruz, que representa el misterio de la redención, con el anagrama de María, dándonos a entender cómo Nuestra Señora tuvo una participación íntima en la obra de la redención, fue asociada a la obra redentora de su Hijo, precisamente porque la cruz aparece como superpuesta al anagrama de María y al mismo tiempo entrelazada con ella. La Virgen Santísima es la corredentora y es la que nos enseña también a nosotros a participar, a colaborar en la obra redentora de su Hijo, completando, como dice el apóstol, lo que falta a la pasión de Cristo. Debajo del anagrama de la Virgen aparece el corazón de Jesús y el corazón de María, que son precisamente las grandes devociones de nuestro tiempo, manifestación del amor divino y del corazón inmaculado de María, traspasado de dolor también por amor a Dios y a los hombres. Y todo esto rodeado de 12 estrellas que nos hacen recordar la visión del Apocalipsis que hemos leído en la epístola y que es la que rodea a esa mujer misteriosa vestida de sol, que es Nuestra Señora, pero también que son las 12 estrellas que representan a los santos apóstoles y por tanto que nos recuerda a la Iglesia, siendo la Iglesia la garantía que Dios ha puesto para que nosotros alcancemos la salvación. Pues en algo tan simple como esta medalla tenemos una gran catequesis de la fe y de la piedad cristiana. Al final de la Santa Misa bendeciremos unas medallas muy bonitas que después repartiremos a las personas que quieran recibirlas y que les sirvan como sacramental, como protección para cada uno de ellos, pero también que pueden llevar a otras personas, especialmente a personas que están enfermas o a personas que, estando alejadas de Dios, puedan tener contacto con esta sagrada medalla y que mueva su corazón a volverse al Señor, a convertirse. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.